Seguimos en política y economía con una de las cuestiones que deberíamos internalizar, que no es otra cosa que asumir ciudadanía. Mientras más participemos, mejores sociedades hacemos. Solía decir a alguien muy cercano a mí que, mirá, yo no creo en nadie, ni en nada. Sabía utilizar una frase lapidaria. Son unos garcas. Y yo siempre le contestaba, en la vida política siempre alguien decide. Si vos no te metés, has decidido que otros decidan por vos. Porque siempre alguien decida. Y van a seguir decidiendo aquellos que calificas tan salvajemente, le decía a mi amigo. En los últimos 20, 30 años se han creado innumerables organizaciones sociales. Han creado redes. ¿Para qué? Para que la democracia participativa, los instrumentos de participación ciudadana se concreten y la vida política se llene de ciudadanos. En Córdoba se ha creado la red Nuestra Córdoba, con innumerables organizaciones. Esta noche hemos invitado a su coordinadora, Virginia Romanuti, y a alguien que investiga los procesos desde el punto de vista académico de participación ciudadana, Corina Echavarría, investigadora del CONICET, entre otras cosas. Una de las experiencias, con ellas vamos a hablar sobre lo que nos está pasando en Córdoba capital, pero le presento lo que en Morón, Gran Buenos Aires, utilizan como spot explicativo sobre el presupuesto participativo. Mírelo. Desde el 2006, el municipio de Morón implementa el programa de presupuesto participativo en el marco de un conjunto de políticas públicas, orientadas a ampliar y fortalecer los espacios de participación, construir propuestas para mejorar la ciudad y decidir sobre el destino de una parte de los recursos del presupuesto municipal. Primera etapa: asambleas barriales. Los vecinos y vecinas se reúnen para plantear las problemáticas y pensar propuestas para mejorar su barrio. Las asambleas se realizan en organizaciones sociales, unidades de gestión comunitaria, en escuelas y en otros espacios comunitarios. Pueden participar mayores de 12 años que vivan, estudien o trabajen en Morón. Constituyen un espacio de participación plural, donde se busca la circulación de la palabra y el intercambio de distintas ideas. En la asamblea se forman comisiones de trabajo para ordenar el diálogo y el intercambio. Posteriormente, se realiza la puesta en común de las ideas. Segunda etapa: elaboración de preproyectos. Las distintas áreas analizan la viabilidad de las propuestas y elaboran proyectos a partir de las ideas surgidas en la asamblea. Los proyectos deben ser destinados a la comunidad en general. Deben estar vinculados al ámbito municipal y a su respectiva competencia. Tercera etapa: feria de proyectos. En la feria de proyectos, vecinos y vecinas se acercan a diferentes instituciones y espacios públicos para conocer los mismos y emitir su voto. Al finalizar esta etapa, se realiza el escrutinio y se difunden los proyectos ganadores. Cuarta etapa: implementación. Al año siguiente, se implementan los proyectos elegidos por vecinos y vecinas. Virginia, Corina, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias por invitarnos. Realmente. Lo que vimos en ese cuentito de Morón, ¿qué hay en Córdoba, Virginia? La red sigue paso a paso la aplicación de la ordenanza de presupuesto participativo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, lo importante es que el proceso existe, digamos. Los instrumentos existen. En Córdoba
contamos con la ordenanza de presupuesto participativo y de las juntas de participación vecinal, que son otro instrumento también importante de participación, que ha tenido como sus vaivenes, ¿no? Hoy en día el proceso de decisión ha sufrido algunas modificaciones en la práctica que no se han visto reflejadas en una modificación de la ordenanza. A partir de la asunción de esta gestión, en el año 2012 lo tomaron como un año, digamos, de revisión de lo que se había hecho, de revisión de cuánto se había ejecutado las obras de presupuesto, supuestamente para ordenar esas cuentas, digamos, y se revisó la metodología. Y en ese sentido, hoy en día el presupuesto se aplica, pero en vez de aplicarse a toda la zona del CPC, se eligen algunas zonas en particular, ¿no? Y así, digamos, que van rotando las zonas, un año se eligen determinadas zonas y al año siguiente las otras, con la idea de como ir priorizando proyectos por zonas más pequeñas, ¿no? Bueno, y así, digamos, esto lo que nosotros vemos es que hay como, eso ocasiona cierta incertidumbre también en la gente, ¿no? El hecho de ir cambiando las reglas en la práctica, y eso no se ve reflejado después en la ordenanza. Se convocó a una comisión en la que nosotros participamos para empezar a pensar en cuáles eran las necesidades de reforma de la ordenanza, y eso quedó ahí un poco, digamos, no se concretó después la reforma, pero sí en la práctica, ¿no? A ver si entendí. Sí. La ley dice una cosa, pero hacemos otra. Sí. Existen las dos ordenanzas, para decirle a la gente, la ordenanza son ordenanzas concatenadas, esto es, las juntas de participación vecinal, entre otras cosas que integran los CPC, hacen el diagnóstico de situación, o deberían hacer, de las zonas del CPC, y el presupuesto participativo es la convocatoria a todos los vecinos individualmente para determinar problemas, proyectos, sueños de la gente, para luego poder plasmarlos en el presupuesto del año siguiente, con las prioridades votadas por la gente. Esto no es así hoy en la práctica, pero hay que decir que este gobierno por lo menos ejecutó lo que el gobierno anterior de Giacomino no había hecho, ¿no es cierto? Sí, y también me parece que hay que decir algo importante respecto de las normas y la participación. Y es que los procesos participativos, como bien señalaba Omar al principio, son procesos dinámicos, ¿no? Y que están sometidos permanentemente a adaptaciones y a transformaciones para mantenerlos vivos. Él decía, bueno, nos estamos preocupando por qué hacer, cómo captar la atención del vecino para que se involucre con la discusión de lo público, de lo que nos es común a todos. Entonces, a veces cuando las ordenanzas prevén demasiado detalle de los procesos participativos, también terminan diciendo una frase que a mí me gusta mucho de la experiencia de Porto Alegre, que decían "enyesando la participación", ¿no? Entonces, hay una necesidad, claro, y entonces a veces cada región de la ciudad tiene prácticas y dinámicas que son propias de las organizaciones y de la forma de relación entre esas organizaciones, y uno al predeterminar tanto y desde el sillón del legislador, digamos, no de a pie en el territorio, termina estableciendo reglas para la participación que están muy distanciadas de lo que la gente hace en su cotidiano. Por lo tanto, habría que tener ordenanzas flexibles, ordenanzas marco, y la reglamentación de esas ordenanzas debería ser anualmente modificada por la propia gente que participa en los procesos. Exactamente, que los propios ciudadanos, parte de ese aprendizaje de la ciudadanía fuera darse reglas claras para poder decidir entre todos, ¿no? Y que eso se pudiera consensuar. Hay, en la experiencia cordobesa, hay algunos casos muy exitosos de trabajo, como yo podría señalar, por ejemplo, la Junta de Participación de Villa Libertador. No es una junta que ha ido permanentemente repensándose y repensando cuál es su rol para el desarrollo de esa región, ¿no?, de la ciudad, y cómo vincularse con los funcionarios municipales de las distintas áreas para poder canalizar las demandas que vienen de sus barrios
hacia el Palacio 6 de Julio, ¿no? Entonces, me parece que esos aprendizajes que hace ese grupo de vecinos que va y participa invierno y verano en el CPC, ¿no? Por la noche, cuando ya no pasa casi el ómnibus, cuando tienen que apoyarse unos a otros y siguen, yo creo que no puede ser desestimada y tampoco puede ser encorsetada o enyesada en una forma predeterminada de participación. Lo importante es que entre ellos esté claro cómo es la forma en la que toman las decisiones y cómo se relacionan con la autoridad municipal. Lo que estás diciendo, le fuimos a preguntar a la presidenta del Centro Vecinal de René Favaloro Sur, Elena Isabel Díaz, y Elena explica más o menos esto, las idas y venidas, pero esta expectativa de que las cosas van a seguir adelante. Dardo Social. Es una herramienta que considero que el vecino tiene que dejar de protestar para hacer. ¿Por qué digo esto? Lógicamente una herramienta bien trabajada, ¿no? Te da la posibilidad de que entre varios puedan decidir qué obras se hacen en tu barrio dentro de las que están permitidas hacer por la norma. Ahora, eso significa dejar tu tiempo, tu casa, convocarte, asistir a reuniones, a talleres, para decir, bueno, yo quiero tal obra en mi barrio. Y después el resto de los vecinos tiene que ir a votar. De acuerdo a la votación, así estaba programada y diseñada en la ordenanza, es la obra que se hacía. ¿Por qué digo se hacía? Porque debido a que nosotros tuvimos la gestión anterior, en cantidad muy grande de las asambleas barriales, y se fue cada vez disminuyendo porque no se cumplió con el pacto de hacer las obras. Esta gestión empezó pagando esas obras atrasadas. Las obras que más se hicieron últimamente fueron cordón cunete y pavimento en algunos barrios. Pero también hay alumbrado, también hay semáforo, también hay la parte social, que se han hecho cursos de adicciones, capacitación laboral, de apoyo escolar. Nos reunieron a varios de diferentes CPC para tratar de ver cuáles han sido los errores. En base a esos errores se han hecho una modificación sin salir de la base de lo que dice el reglamento de la manera de trabajar el presupuesto, y se ayornó el presupuesto para que pueda funcionar. Tenemos que aprender a trabajar participando los vecinos en las decisiones que queremos tomar. Si nosotros no aprendemos a manejar la herramienta, no es un problema del otro, es problema nuestro. Y esto no te estoy hablando solamente del vecino, te estoy hablando que también hemos hecho críticas a que los mismos empleados no conocían la herramienta, los funcionarios no conocían la herramienta. Era una herramienta nueva, surgió en el 2008 la ordenanza y en el 2009 se reglamentó. Hasta que todos aprendan a manejarla cuesta, como toda cosa nueva.